Que el Señor les bendiga en esta hora a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente que nos da para poder estudiar su santa palabra. En este hermoso día de sábado que Dios nos ha dado para poder compartir el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. En esta hora vamos a compartir un tema importantísimo, muy importante, porque tiene que ver con la palabra de Dios. Y todo lo que esté en la palabra es importante. No importa cuál sea el tema, todo lo que hay en la palabra es importante. Así que antes de comenzar este tema del día de hoy, vamos a dirigirnos otra vez en una palabra de oración para que el Espíritu de Dios pueda manifestarse de una manera poderosa en esta hora. Vamos a orar, hermanos, todo lo que podamos de rodillas. Oh bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por el mensaje, Padre, que tú, oh Padre Celestial, en esta hora vas a presentar a cada uno de nosotros, Señor. Oh Padre Celestial, suplicamos en el nombre poderoso de Jesús que tú puedas obrar en nuestras mentes, que nuestros corazones, Padre, no se endurezcan, Padre, al mensaje de tu palabra, sino que podamos, Señor, ser recipientes para recibirlo, Señor, en nuestras vidas, y que tu Santo Espíritu pueda obrar en esta hora en el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdame, oh Dios, por favor, a exponer este mensaje. Dame palabra, Señor. He estudiado tu palabra, Señor, he orado, pero, Señor, aquí la última palabra en todo momento la tienes tú, oh Dios. Así que en esta hora suplico que tú añadas, Señor, a tu palabra lo que está escrito en ella, Señor, y que pueda ser de beneficio para nuestra vida espiritual. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido en esta hora. Amén y amén, Señor. Vamos a estudiar la palabra de Dios en el día de hoy en el libro de Ezequiel, capítulo 37. El tema de esta hora se titula El Valle de los Huesos Secos. El tema de hoy se titula Valle de los Huesos Secos. Esta visión que se le fue presentada, o esta palabra presentada al profeta Ezequiel, tiene una gran enseñanza para nosotros hoy día. Y son varias las enseñanzas que podemos sacar de esta palabra que Dios le dio al profeta Ezequiel. Acordémonos que esto fue palabra de Dios al profeta, ¿a quién? Ezequiel. Así que esto fue algo verídico y esto sucedió. Y la palabra del profeta que se le dio al profeta tuvo su obra en el pueblo de Israel de antaño. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, vamos a meditar en este capítulo. Se titula La visión de los huesos secos, este capítulo. Y Dios le dio palabra al profeta Ezequiel y dice de la siguiente manera: y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu Jehová y me puso en medio de un campo que estaba lleno de ¿qué, iglesia? De huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos ¿en qué, hermano? Fíjense que la palabra que se le dio al profeta Ezequiel especifica que estos huesos estaban secos, pero ¿en qué? En gran manera. O sea, estamos hablando que los huesos estaban secos, pero en gran manera. Vamos a analizar a través de la Biblia hoy día qué representa todo esto para nosotros, para el pueblo de Dios en este tiempo en el cual estamos viviendo. Dice la Biblia: y me dijo, hijo de hombre, versículo 3, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el profeta? Tú lo sabes. ¿Qué versículo estamos? Amén. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes.
Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de quién. Interesante que aquí dice, y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Pregunto yo, ¿podrán los huesos escuchar? ¿Podrán los muertos escuchar? ¿A quién Dios estaba hablándole? Hermano, esto fue una parábola que Dios le dio al profeta Ezequiel. Dios no le habla a los muertos. Los muertos, dice la Biblia, que ¿qué? Que nada saben. Pero aquí dice la Biblia, y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dios estaba haciendo un llamado al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Dos pueblos que eran el pueblo de Dios en ese entonces, pero que estos dos pueblos estaban separados, no estaban unidos a la raíz, a la vid que es Cristo Jesús. Y Dios les está llevando un mensaje al pueblo de Dios y está simbolizando al pueblo de Dios en aquel entonces en un valle de huesos que secos. Se está haciendo un simbolismo de los huesos secos, haciendo referencia al pueblo de quién, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y dice el versículo 5, así dice Jehová, el Señor a estos huesos, he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y qué más, y viviréis, amén. Fíjense que aunque Dios está presentando la condición del pueblo de Israel de antaño, hay una esperanza porque Dios le está diciendo aquí a los huesos, dice, así dice Jehová el Señor a estos huesos, he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y qué más, y viviréis. Así que hay esperanza para el pueblo, ¿no? ¿Había esperanza para el pueblo de Israel? ¿Había esperanza para el pueblo de Judá? Sí, había esperanza, pero había algo que el pueblo de Israel y el pueblo de Judá tenía que hacer. Y eso es lo que queremos estudiar en el día de hoy. Y hoy día no nos vamos a enfocar en el pueblo de Israel ni en el pueblo de Judá, pero vamos a enfocarnos para nosotros esta lección en el día de hoy. Porque la lección es para quién, para nosotros en este día. Versículo 6 dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros ¿qué? Carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba, dice Ezequiel, y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos ¿qué? Espíritu. Escuchen bien esto está interesante. Aunque hermanos, esta lección es la lección de una parábola que Dios está presentando a la nación de Israel. Hermano, esto tiene su contraparte en el tiempo de fin cuando Dios resucita a los muertos del polvo de la tierra. Yo tengo la confianza y la fe de que Dios obrará de la misma manera porque los muertos han de ¿qué? Han de resucitar y los muertos están ¿en qué? En huesos de igual manera. Hermano, Dios tiene el poder para hacer esto y mucho más. Pero aquí hay una enseñanza espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Dice la Biblia, versículo 8. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos ¿qué? Espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y soplas sobre estos muertos y qué más, y vivirán, amén. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vinieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande, ¿en qué hermano? En extremo, amén. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son ¿quiénes, hermano? La casa de Israel. Estamos viendo que el contexto bíblico nos está mostrando que estos huesos, o sea, este valle de huesos secos representa ¿a quién? A la casa de Israel. He aquí, ellos dicen,
nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo ¿qué? Hermano, esto es serio. O sea, esta era la condición del pueblo de Israel en aquel entonces, porque el pueblo de Israel estaba viviendo en el pecado y no estaba siendo obediente a los mandamientos y preceptos de nuestro Señor. Y ellos mismos decían, y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra ¿qué? Esperanza. Y somos del todo talados. Por tanto, profetiza y diles, así dice Jehová el Señor, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Amén. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abriré vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío. Amén. Esta es la esperanza que hay en Cristo Jesús, hermanos. Dice el versículo 14, y pondré mi espíritu ¿en quién? En vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice ¿quién? Jehová de los ejércitos. Amén por eso. Así que, hermanos, aunque la condición del pueblo era mal, estaba pecaminosa, aunque la condición del pueblo era desesperante, Dios había prometido de que Dios iba a poner su espíritu en ellos y que ellos iban a vivir. Ese es el mismo llamado que Dios nos está haciendo a nosotros hoy día en este tiempo de fin. La lección era para la casa de ¿quién? Para la casa de Israel y para el pueblo de Judá, que es el mismo pueblo de Dios, es el mismo Israel. ¿Hijos de quién? Hijos de Jacob. La enseñanza en ese entonces Dios se la profetizó para dársela al profeta Ezequiel para que el pueblo en ese entonces pudiese vivir, porque el pueblo estaba viviendo en pecado y el pueblo necesitaba vivir una resurrección en sus vidas. Necesitaban experimentar una resurrección en la vida de ellos. Ahora, pregunto yo, ¿será que esta enseñanza era para el pueblo de Israel nada más y no para nosotros hoy día los gentiles? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos al libro de Gálatas capítulo 3 y vamos a analizar lo que nos enseña el apóstol Pablo. Vamos a ver si esto se aplica solamente a la casa de Israel o esto también se aplica a nosotros los gentiles en este tiempo del fin. Gálatas capítulo 3, vamos a ver qué nos enseña el apóstol Pablo. Vamos a ver a quién se le fueron dadas las promesas. Las promesas el apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas, capítulo 3, de la siguiente manera. Las promesas se le fueron dadas a Abraham, el padre de la fe. En Gálatas capítulo 3, versículo 6 y al versículo 9, dice la Biblia. Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, saber por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de ¿quién? Abraham. Así que los hijos de Abraham son los hijos de ¿qué? De la fe. Y de Abraham vino la nación de ¿quién? De Israel. Así que la promesa es para la nación de Israel, la promesa es para Abraham, para su descendencia. Pero si nosotros notamos aquí dice, saber por tanto que los que son de la fe, estos son ¿qué? Hijos de Abraham. O sea que no necesitamos ser de la nación de Israel, o sea, israelitas literales, para nosotros llegar a ser israelitas espirituales en el nombre del Señor. Ahora miren, analicen lo que dice el versículo 9. Así también los de la fe son bendecidos con el creyente ¿quién? Abraham. Ahora vamos a saltear y vamos al versículo 16 al 29.
Voy a saltar este capítulo, muchos versículos, no porque no tenga tiempo no porque no quiera estudiarlo, sino porque el tiempo no me alcanza. Pero le invito a que estudien el capítulo 3 de Gálatas, es un capítulo muy interesante. Ahora en Gálatas capítulo 3, versículo 16, miren lo que sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Ahora bien, a Abraham fueron hechas ¿qué? Las promesas, ¿y a quién más? Y a su simiente, amén. No dice y a las simientes, ¿ve? Como si hablase de muchos, sino como de uno solo, ¿verdad que sí? Eso es lo que dice la Biblia. Ahora dice el versículo, y a tu simiente, el cual es ¿quién? Amén. Así que la promesa fue hecha a Abraham y a su ¿qué? Y a su simiente. Pero la simiente de Abraham era ¿quién? Era Cristo. Ahora seguimos leyendo, versículo 17. Y esto digo, el pacto antes confirmado por Dios en Cristo, la ley que vino 430 años después, no la anula para invalidar la promesa. Porque si la herencia fuese por la ley, ya no sería por la promesa. Mas Dios la dio a Abraham por la ¿qué? Por la promesa, amén. Ahora dice el versículo 19, ¿para qué entonces sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha, ¿a quién? A que fue hecha la promesa. Y fue ordenada por ángeles en mano de un mediador. ¿Quién era ese mediador? ¿Quién fue ese mediador? ¿A quién se le fue dado la ley? A Moisés. Versículo 20 dice, ahora bien, a un mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si hubiera dado una ley que pudiera vivificar, la justicia verdaderamente habría sido por la ley. Mas la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Amén por eso, hermano. Pregunto yo, ¿somos nosotros justificados por la ley? No, la justificación viene por medio de ¿quién? De la promesa, que es Cristo Jesús, de la simiente que es Cristo Jesús. Versículo 23, pero antes que viniese la fe estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que es Cristo Jesús, que había de ser revelada. Versículo 24, de manera que la ley fue nuestro ¿qué? Nuestro ayo para traernos ¿a quién? Amén. Para que fuésemos justificados, ¿por qué? Por la fe. Ahora escuchen bien. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ¿qué? Ya no estamos bajo ayo. Sigue diciendo, porque todos sois hijos de Dios por la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. Así que todos, dice aquí, todos sois hijos de Dios por la ¿qué? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Amén. De Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Ahora escuchen bien, analicen que aquí es donde los quería llevar. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos sois ¿qué, hermano? Todos sois uno en Cristo Jesús. Ahora escuchen bien versículo 29, es bien importante. Vamos a analizar lo que dice el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simientes de Abraham, ¿qué? Sois, amén. Y herederos conforme a ¿qué? A la promesa, amén. Por eso, hermano. Así que la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. Pero a través de Cristo los gentiles, o sea, nosotros que no somos israelitas literales, llegamos a ser entonces israelitas ¿qué? Espirituales, porque somos de la misma simiente y somos hijos del mismo Padre que es Abraham. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe.
Así que la enseñanza de la visión de los huesos secos se aplica solamente a la nación de Israel, ¿o a quién se aplica? ¿A quién se aplica entonces? ¿Se aplica también a quién? Se aplica también a nosotros, al pueblo de Dios, al remanente de Dios en este tiempo de fin. Israelitas espirituales es el pueblo de Dios que cree en Cristo Jesús en este tiempo de fin, aceptando a Cristo como su Salvador personal. Pero entendemos nosotros que esta enseñanza no solamente se aplica a nosotros como adventistas del séptimo día, sino que se aplica a aquellas personas que han creído en Cristo Jesús. Todo el que se llega a la sangre de Cristo Jesús es hijo de Dios. Ahora, pero no todos somos ¿qué? Hijos de Dios. Podemos proclamar el nombre de Cristo, pero no todos somos ¿qué? Hijos de Dios. Para ser hijos de Dios necesitamos caminar ¿en qué? En obediencia a los mandamientos y estatutos y preceptos de nuestro amado Dios. Hermanos, hay una lección grande en esta visión de los huesos secos. Pero hoy queremos estudiar y el mensaje es para nosotros, para el pueblo de Dios, para el pueblo adventista del séptimo día. Así que el mensaje y la lección va a ser para nosotros en esta hora. Esta visión se aplica más al pueblo adventista del séptimo día en este tiempo de fin, porque somos el remanente, o sea, somos el pueblo de Dios en esta última etapa de la historia de este mundo. El pueblo de Israel creía en los 10 mandamientos. El pueblo de Dios creía en el don profético. ¿Creían en el don profético? Seguro que sí. El profeta Ezequiel estaba llevando el mensaje a ellos. Claro, el pueblo de Dios de antaño, muchos de ellos no amaban a los profetas, como sucede hoy día de igual manera dentro de nosotros como pueblo de Dios adventista del séptimo día, que no muchos del pueblo de Dios hoy día no quieren al profeta que Dios nos ha dado. Y sabemos que el don de profecía se nos dio a nosotros, al pueblo de Dios, a través de la hermana Elena G. de White. Y hoy día, hermanos, hablar de la hermana Elena G. de White en todas las iglesias adventistas es casi un imposible. Pero somos el remanente y tenemos el don profético, tenemos los mandamientos de Dios, tenemos la fe de Jesús, creemos en Cristo Jesús, y la enseñanza de los huesos secos del Valle de los Huesos Secos es para la iglesia de Dios en esta última etapa de la historia del mundo, hermanos. Ahora, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 37, donde estábamos ahorita. Ezequiel, capítulo 37. Vayamos allá rápido para poder cubrir el tema de este día de hoy. Ezequiel capítulo 37, vamos a analizar, hermano, y vamos a extraer el jugo de este mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. Ezequiel capítulo 37, versículos 4 al 6, dice la palabra de Dios. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de ¿qué? De Jehová. Ahora, ¿a quién Dios le está hablando? ¿A quién Dios les está hablando? Aquí en este momento, ahora, según lo que ya hemos estudiado, ¿quiénes son los huesos secos aquí, hermanos? Somos nosotros, el pueblo adventista del séptimo día. Somos nosotros. Este valle de huesos secos representa al pueblo de Dios, al pueblo adventista del séptimo día en esta etapa en la cual estamos viviendo. Y el Señor nos dice, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de ¿qué? De Jehová. Así dice Jehová el Señor a estos huesos. Escuchen bien. O sea, Dios nos está diciendo ¿a quién? A nosotros, hermanos, a cada uno de nosotros. Nos dice, he aquí que yo hago entrar el Espíritu en vosotros y ¿qué? Y viviréis, hermanos. No todo está perdido, hay esperanza. Pero bueno, vamos a seguir en el estudio para ver cómo esta esperanza o esta promesa se va a cumplir en nosotros como pueblo en este tiempo que estamos viviendo. Dice, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Vamos a leer el versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel,
Y pondré en vosotros espíritu y ¿qué más? Y viviréis. Y sabréis que yo soy ¿qué? Jehová. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿De qué Dios nos está hablando a nosotros en estos versículos que estamos leyendo? Nos está hablando de una resurrección porque dice que va a poner ¿qué? Carne sobre ¿qué? Sobre los huesos. Va a poner tendones sobre los huesos. Va a poner venas sobre los huesos. Va a poner carne sobre los huesos. Va a poner ¿qué? Hermanos, sangre, que es la vida, sobre los huesos. Hermanos, no todo está perdido. Dios todavía está haciendo un llamado al pueblo de Dios, a nosotros, al pueblo de Dios en este tiempo en el cual estamos viviendo, que es, dicho sea de paso, hermanos, estamos viviendo en el tiempo del fin y estamos viviendo en un tiempo malísimo para vivir. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hermano, si ha habido un tiempo en la historia de este mundo que el pecado está aún más y más degradado todo este asunto en el mundo entero, es hoy día, hermano. Hoy día, hermano, las noticias nos están dejando saber que el fin de todas las cosas se acerca, hermano. Hermano, lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo hoy día en las noticias, estamos viendo que, hermano, las cosas que se están viendo son terribles, hermanos. Y Dios nos está haciendo un llamado. En el libro de Apocalipsis capítulo 14, vayamos a la Biblia. Apocalipsis capítulo 14, Dios nos hace un llamado. Este es el mensaje por excelencia, hermano, en este tiempo que estamos viviendo. Este es el mensaje de ahora. Y Dios dice en Apocalipsis 14, versículo 6. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. ¿A quiénes, hermano? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y ¿qué? Y pueblo, hermano. Este es el mensaje de la hora y Dios está haciendo un llamado al mundo. En el versículo 7 dice, diciendo en alta voz, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha venido, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Dios te está haciendo un llamado a ti en esta hora y me está haciendo un llamado a mí en esta hora. Dios está haciendo un llamado quizás a las personas que van a estar escuchando este video que se está grabando en esta hora. Dios está haciendo un llamado a la raza humana a que se arrepienta del pecado porque la hora del juicio ya comenzó y el mundo está siendo juzgado en las balanzas del santuario celestial en el cielo. A veces como que se nos olvida que estamos en un proceso de juicio. ¿Cierto o no, iglesia? Como que se nos olvida que estamos en un proceso de juicio. Se nos olvida que el juicio comenzó en el año 1844, de acuerdo a la profecía de las 2300 tardes y mañanas. A veces se nos olvida, hermano. Por eso Dios envía el mensaje hoy día para que podamos despertar, hermano. Si vamos a leer un comentario. Vamos a leer un comentario que se encuentra ahí mismo en el libro de Ezequiel. Los que tienen la Biblia de estudio, en el libro de Ezequiel, vamos a leer el comentario del capítulo 37. Y miren lo que dice aquí, hermano. Hermano, esto es para que podamos, hermano, entender realmente nuestra condición como pueblo. El comentario dice, de Ezequiel 37, 1 al 10, dice así. En una ocasión el profeta Ezequiel tuvo una visión en medio de un gran valle. Ante él había una lúgubre escena. El valle estaba cubierto en toda su extensión por huesos muertos. Huesos de muertos, perdón. Se le hizo la pregunta, hijo de hombre,
¿vivirán estos huesos? Ahora pregunto yo a la iglesia, ¿vivirán estos huesos? Y contestó el profeta, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Qué podría ser la capacidad del poder del hombre con esos huesos muertos? ¿Qué podría ser el hombre? Nada. El profeta no concebía ninguna esperanza de que se les pudiera impartir vida. Para el profeta Ezequiel, que ese montón de huesos se le pudiera impartir vida, para él eso estaba muy, muy lejos de lo real. Él no creía que iban a tener vida esos huesos. Pero esos huesos representan a nosotros, al pueblo adventista del séptimo día. Vamos a hablar ahora en el presente. Olvidémonos ya de estos hermanos de allá, del pueblo de Israel de antaño, porque ellos ya están enterrados, están hechos eso mismo, huesos secos. La lección es para nosotros, para el pueblo adventista del séptimo día, para Capernaum, para el pueblo que tiene la luz. El llamado es para nosotros, iglesia. El llamado es para nosotros para que despertemos, hermanos, de la condición en la que estamos. Dice, pero mientras miraba, el poder de Dios comenzó a obrar. Fueron sacudidos los huesos dispersos y comenzaron a juntarse cada hueso con su hueso. Y se unieron con sus tendones. Se cubrieron de carne y cuando el Señor sopló sobre los cuerpos que así se habían formado, entró que espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre los pies un ejército grande en extremo. Amén, hermanos. Dice aquí, las almas de quienes deseamos salvar son como la representación de Ezequiel que vio en visión. Las almas que deseamos, ¿qué? Salvar, hermanos. Están representadas aquí. Un valle de huesos secos. Están muertos en delitos y en pecados. Escuchen bien. Pero Dios quiere que tratemos con ellos como si estuvieran, ¿qué? Vivos. Si se nos hiciera la pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Si se nos hiciera la pregunta a nosotros. Nuestra respuesta sería solo una confesión de ignorancia, hermano. Oh Señor, tú lo sabes. Según todas las apariencias, no hay nada que nos induzca a esperar su restauración. Según todas las apariencias, no hay nada que nos induzca a esperar una restauración. Sin embargo, escuchen bien, la palabra profética debe ser pronunciada aún aquellos que son como los huesos secos del valle, hermanos. No debemos abandonar de ninguna manera el cumplimiento de nuestra comisión debido a la indiferencia, hermano. Tenemos una comisión como iglesia que hacer, hermano. Pregunto a la iglesia, ¿tenemos una obra que hacer? No sé si están entendiendo, hermano, el tema. Tenemos una obra que hacer, hermanos. Así que si tenemos una obra de hacer, si vemos que el mundo hoy día no presta atención al mensaje de la palabra, si tú les hablas de Cristo y no te hacen caso, al contrario, te ignoran o a veces se burlan de ti, no importa, está diciendo el don profético aquí, hermano, la obra como quiera hay que hacerla. Aunque parezca que ellos no van a vivir, aunque parezca que ellos no van a ser resucitados, hablando espiritualmente, para que acepten a Cristo en su vida y sean resucitados para aceptar al Señor en sus vidas, aunque parezca que no, hermano, hay que predicarle la palabra profética, hermano. Sigue diciendo, no debemos abandonar de ninguna manera el cumplimiento de nuestra comisión debido a la indiferencia, a la apatía y a la falta de percepción espiritual de aquellos a quienes debe predicarse la palabra de Dios, hermano. Esto es cierto, hermano. A veces tú le vas a predicar el evangelio a una persona y, hermano, no te prestan atención para nada. Y a veces uno dice, bueno, ¿para qué entonces voy a hacer obra misionera si voy a tocar puerta y nadie me abre la puerta? Y si me abren la puerta me la tiran en la cara. ¿Para qué le voy a hablar?
Pero el don profético nos dice a nosotros, no importa, hay que hacer la obra, no importa las apariencias, no importa lo que tú creas, porque la obra es del Señor, es de Jesús, no es tuya. La obra de transformar el corazón de las almas es de Cristo, es del Espíritu Santo y no de ninguno de nosotros. Debemos predicar la palabra de vida a aquellos que quizás nos parezca que no tienen ninguna esperanza, como si estuvieran en sus tumbas. Aunque quizás parezca que no están dispuestos a escuchar o a recibir la luz de la verdad, debemos hacer nuestra parte sin preguntas ni vacilaciones. No debemos estar vacilando. Así que el llamado de nosotros para el pueblo de Dios es salir a hacer la obra. Ahora pregunto yo, ¿por qué la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia adventista está como el valle de los huesos secos? ¿Por qué no hay crecimiento espiritual en la iglesia? ¿Por qué no hay? Venimos a veces a la iglesia con un desánimo que no queremos ni siquiera ni abrir la Biblia. ¿Por qué razón? Porque no estamos trabajando para Cristo, porque no salimos a tocar puertas, porque no vamos a hablarle a las personas que hay un Cristo que resucitó y está en el santuario celestial. ¿Por qué hay apatía para el mensaje hoy día? ¿Por qué no hay deseo de predicar la palabra? Hermanos, porque estamos encerrados, metidos en la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y no hacemos nada para Cristo aún durante la semana. Y llega el sábado y entonces tampoco queremos trabajar para Cristo porque el sábado es el día del Señor, no se puede hacer obra misionera. Ahora pregunto yo, ¿de dónde sacamos esa idea, queridos hermanos? ¿De dónde sacamos la idea que en el sábado no podemos hacer obra misionera? Bueno, la sacamos de los fariseos. Los fariseos le estaban diciendo a Cristo, ¿por qué tú estás sanando en sábado? ¿Por qué tú estás haciendo una sanación en día de sábado? Ese era el mensaje de crítica de los fariseos ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. Hermano, el tiempo de trabajar para el Señor es ahora, no es más tarde. Pero hermano, la debilidad que hay en la iglesia hoy día es porque no trabajamos para Jesús. Sigue diciendo, miren lo que sigue diciendo. Aunque quizás parezca que no están dispuestos a escuchar o a recibir la luz de la verdad, debemos hacer nuestra parte sin preguntas ni vacilaciones. Debemos darle repetidas veces el mensaje: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, hermano. Ese es el mensaje que debemos de dar. No es el agente humano el que inspira vida, hermano. El Señor Dios de Israel hará esa parte avivando la actividad en la naturaleza espiritualmente muerta, hermano. Ese es el Señor el que hace la obra. Ese es el Señor el que va, hermano, a resucitar a las almas. El aliento del Señor de los ejércitos debe entrar en los cuerpos muertos, hermano. En el juicio, cuando se descubran todos los secretos, se sabrá que la voz de Dios habló mediante la gente humana, mediante usted y también de mi parte, si hago la obra del Señor. Dios utiliza al ser humano. Y vi volar otro ángel por el medio del cielo, llevando que el evangelio eterno. Ese ángel representa a nosotros, al pueblo de Dios. Sigue diciendo. Sigo leyendo. Ahora, en el juicio, cuando se descubran todos los secretos, se sabrá que la voz de Dios habló mediante la gente humana. Despertó la conciencia aletargada, conmovió las facultades muertas e impulsó a los pecadores al arrepentimiento. Amén por eso. La contrición y el abandono de los pecados, hermanos. Esa obra la hace el Espíritu de Dios, hermanos. Entonces se verá claramente que mediante la gente humana se impartió al alma fe en Jesucristo y que desde el cielo se impartió vida espiritual al que estaba muerto en delitos y pecados y fue vivificado, hermano, con vida espiritual, hermano. Amén por eso, hermano. Hermano, la obra quien la hace es Jesús en el corazón de las almas. Pero nosotros, Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros, hermano. Ahora, este mensaje del valle de los huesos secos se aplica a la condición del mundo hoy día. El mundo está como un valle de huesos secos. El mundo no quiere aceptar a Jesús en sus vidas. El mundo no quiere saber de Jesús. El mundo quiere bailar la vida loca o quiere vivir la vida loca como canta Ricky Martin. Eso es lo que quiere el mundo. El mundo quiere vivir la vida loca y no quiere saber de Dios.
pero Dios está haciendo un llamado y Dios quiere utilizar al pueblo adventista del séptimo día para hacer ese llamado. Ahora pregunto, ¿estamos haciendo el llamado? ¿Estamos trabajando para el Señor o estamos trabajando más para el faraón que para el Señor? ¿Estamos haciendo más ladrillos y mezcla para el faraón o estamos trabajando en la obra del Señor? ¿Para quién estamos trabajando, hermanos? Lamentablemente estamos trabajando más para el faraón que para Cristo Jesús. Esa es la triste realidad, hermano, de nosotros como pueblo. Pero Dios nos está haciendo un llamado a que despertemos, hermano. Ahora, ¿a quién más se le aplica esta visión? Ya lo sabemos, al pueblo de Dios, al pueblo adventista, el séptimo día. La visión, hermano, se nos aplica a nosotros. Vamos a seguir leyendo. En ese mismo capítulo 37 dice la sierva del Señor: pero esta comparación de los huesos secos no solo se le aplica al mundo, sino también a los que han sido bendecidos con la gran ¿qué? Luz. Se aplica al mundo y se aplica a aquellos que han recibido la gran ¿qué? Ahora, ¿quiénes son los que han recibido la gran luz, hermana Silvia? ¿Quiénes han recibido el mensaje presente, el mensaje verdadero para este tiempo de fin? ¿A quién se le dio ese mensaje? ¿A las iglesias pentecostales que no guardan el sábado? ¿A las bautistas? ¿A las presbiterianas? ¿A las metodistas? ¿A los budistas? No, hermano, se le dio a este pueblo, hermano, al pueblo de Dios, al pueblo adventista séptimo día, que creen los mandamientos de Dios y creen la fe de Jesús. Pero escuchen bien, hermano, porque sobre eso reposa una responsabilidad grandísima sobre nosotros, más que cualquiera de los demás. Quizás se pueden salvar a aquellos primero que nosotros, si nosotros no hacemos caso a la luz que Dios nos ha dado. Escuchen bien, hermano. Dice: pero esta comparación de los huesos secos no solo se le aplica al mundo, sino también a los que han sido bendecidos con gran luz. Pues estos también son como los esqueletos del valle, hermano. ¿Quiénes son como los esqueletos del valle? Nosotros. Así que el Señor nos está diciendo a nosotros en esta mañana: somos como los esqueletos del valle. Estamos muertos, estamos secos y en gran manera secos, dijo el profeta. Eso no fue lo que dijo el profeta. Bueno, puede ser que el mensaje no te guste en esta hora, pero los ministros del Señor no están para estar pasándole paños tibios a los creyentes. Están para llevar un mensaje que hoy por hoy no se escucha en muchas de nuestras iglesias adventistas. Hoy día, búsquese una iglesia adventista que se predique de esta manera, que se haga un mensaje de amonestación al pueblo. Muy pocas, y en algunos sitios ninguna. Pero ¿por qué Dios trae el mensaje, queridos hermanos? ¿Por qué Dios trae el mensaje? ¿Porque nos odia? ¿Porque nos quiere dar en la cabeza? Porque nos ama. Dios ama, castiga y reprende a todo aquel que ama. Dios quiere que despertemos, iglesia. Dice aquí: tienen la forma de hombres, la estructura del cuerpo, pero no tienen vida espiritual. Sin embargo, en la parábola de los huesos secos no quedan solamente unidos con apariencia de hombre, pues no es suficiente que haya simetría entre los miembros y el organismo entero. El alimento de vida debe vivificar los cuerpos para que puedan levantarse y entrar en actividad, hermano. Esos huesos representan la casa de Israel, la iglesia de Dios, y la esperanza de la iglesia es la influencia vivificante del Espíritu Santo. Amén. Por eso el Señor tiene que impartir su aliento a los huesos secos para que puedan vivir, hermano.
sea que para que nosotros podamos vivir, para que nosotros podamos despertar, solamente tiene que ser que el Espíritu de Dios pueda entrar en nuestra vida. Pero eso es si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios entre en nuestras vidas. El Espíritu de Dios no nos fuerza a seguir a Jesús. Pero el deseo más grande de Jesús es que el Espíritu Santo more en nuestros corazones. El Espíritu de Dios con su poder vivificante debe estar en cada agente humano para que pueda entrar en acción cada músculo y tendón espiritual. Si quieres hacer, para que tú puedas hacer la obra del Señor, tiene que estar el Espíritu Santo en tu vida. Y si no lo tiene, no tiene el deseo de trabajar para el Señor, pídeselo al Señor, arrepiéntete del pecado y Dios te lo va a dar, te lo va a conceder y te va a avivar nuevamente. Y si no tienes el deseo de trabajar para el Señor, muévete y hazlo y el Señor te va a fortalecer. Muévete y haz la obra aunque no tengas el deseo, dice la sierva del Señor. Haz la obra aunque tú no tengas deseo y el Espíritu de Dios te va a ayudar y te va a impartir fortaleza. Escuchen bien, si en el Espíritu Santo el aliento de Dios hay embotamiento de conciencia, dice pérdida de vida espiritual. Sin el Espíritu Santo hay pérdida de ¿qué? De vida espiritual y hay un embotamiento de la conciencia, hermano. Muchos que carecen de vida espiritual tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hermano, esto es serio. No sé si están escuchando esta palabra o esto es bien serio. Muchos que están en ¿dónde, hermano? En los registros de la iglesia, pero no están escritos en los libros de la vida del Cordero, hermano. Pueden estar acoplados a la iglesia, pero aún no están unidos con el Señor, hermano. Pueden estar ¿qué? ¿Acoplados a dónde? A la iglesia. Pueden estar acoplados a la iglesia. Pueden ser ancianos de iglesia. Pueden ser diáconos de iglesia. Pueden ser líderes en iglesia. O simplemente pueden ser miembros de iglesia. Y pueden sus nombres estar en esos registros de la iglesia. Pero eso no nos da el pasaporte para llegar al cielo, hermano. Pueden ser diligentes en el cumplimiento de determinados deberes. Y pueden ser considerados como seres vivientes, hermano, como que están vivos. Pero muchos están entre los que tienen nombres de que viven y están muertos. Hermano, esto es serio, hermano. Yo cuando estaba leyendo esto, hermano, quiero que sepan que el mensaje es para mí primeramente. Porque yo estuve meditando en esto, hermano. La meditación es personal para cada uno de nosotros. Hermano, necesitamos analizar realmente cómo estamos en Cristo. Necesitamos saber, hermano, si realmente, hermano, estamos en el camino correcto. Necesitamos saber si estamos cumpliendo con el propósito con el cual Dios nos ha llamado. Miren lo que sigue diciendo. ¿Dónde me quedé? Dice: a menos que confíen en la justicia de Cristo, amén, como su única garantía, a menos que copien el carácter de Cristo y procedan con el espíritu de Él, están desnudos, no tienen el manto de justicia. Los muertos a menudo se hacen pasar como si estuviesen vivos, pues los que se esfuerzan en lo que según sus ideas llaman salvación, no tienen a Dios obrando en sus vidas, tanto el querer como el hacer, como por su buena voluntad, hermano. Y esto es así, hermano. Muchos piensan que están, hermanos, me quiero acercar a ustedes un poco más. Muchos piensan de que están vivos, porque están en la iglesia, porque están haciendo obra misionera, quizás porque están cumpliendo con algún deber en la iglesia. Pero, hermano, la fe que están revelando es una fe que está muy por debajo de lo que Dios realmente nos ha llamado a hacer.
Vivir en el pecado, hermano, vivir acariciando el pecado, hermano, nos lleva a nosotros a vivir una vida espiritual en Cristo a medias. Y Dios nos ha llamado a vivir una vida a medias. Muchas personas hoy día piensan que están en la iglesia y porque están en la iglesia y están dando sus diezmos y ofrendas, piensan que eso es todo. Pero eso no es todo, hermano. Eso no es todo, tiene que haber una entrega de corazón. Ya tenemos que apartar las malas palabras de nuestra boca. Tenemos que apartar ese coraje que nos da a veces, que nos hace hacer cosas que a veces no queremos hacer. Hermanos, la condición del pueblo de Dios es lo que está diciendo el profeta Ezequiel. Están como un valle de huesos secos. Cristo le dijo al pueblo de Dios en su era, en su tiempo, en Mateo capítulo 23. Vamos allá rapidito. Mateo capítulo 23. Miren lo que Jesús le dijo al pueblo que tenía la ley, al pueblo que tenía los mandamientos, al pueblo que guardaba el sábado, al pueblo que daba diezmo, al pueblo que daba ofrendas. A ese pueblo Cristo le dijo estas palabras y es una enseñanza para el pueblo de Dios hoy día, para nosotros, para la iglesia adventista del séptimo día, para nosotros. Mateo capítulo 23, miren lo que dice aquí. Mateo capítulo 23. Cristo dijo las siguientes palabras. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, pero no hagáis conforme a qué. No hagáis conforme a qué, iglesia. A sus obras, porque ellos dicen y no qué. Esta es la condición del pueblo de Dios. Bueno, tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Pero seguimos violando la ley de Dios. Pero seguimos violando el sábado. Pero seguimos mintiendo cuando estamos en un negocio y por dentro y por medio están los Franklin y los Washington. Hermanos, mentimos descaradamente. Si hay que mentir, hay que mentir. Porque hay que alimentar a la familia. ¿O esto no es lo que sucede, hermano? Cuando hay que violar un principio de la ley de Dios, en el tiempo de Jesús, el pueblo de Israel, el pueblo que tenía la ley, lo hacía. Bueno, vino Jesús y purificó el templo y sacó todas las mesas, volcó todas las mesas, sacó los pavos, las gallinas y todo lo que había allí, lo sacó del medio y lo tiró y lo sacó porque lo que había era el templo, hermano, el templo de Dios se había convertido en una cueva de ladrones. Pero decían que eran el pueblo de Dios. Somos hijos de Abraham. Y hoy decimos, somos el pueblo adventista del séptimo día con mucho orgullo. ¿Sí o no, iglesia? Mira lo que sigue diciendo la Escritura. Y esto es lo que hacían el pueblo de Dios. En aquel entonces ellos decían y no qué. Y no hacían. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen en los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren ¿qué? Las quieren mover. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filasterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas de la sinagoga y las salutaciones en las plazas y ser llamados por los hombres rabí, rabí, o sea, maestro, maestro. Mas vosotros no queréis que os llaméis rabí o maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois ¿qué? Hermanos. Esta era la condición del pueblo. Ahora Cristo le dijo unas palabras mucho más fuertes a este pueblo. Mucho más fuertes. Cristo les dijo a ellos. Versículo 15 dice la Biblia.
Bueno, vamos a leer el versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones, por tanto llevaréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del diablo que vosotros. ¿Qué es un prosélito, hermano? ¿Qué es un prosélito? ¿Ah? Un convertido. O sea, traían a alguien a aceptar el mensaje de la fe en aquel entonces, pero una vez lo traían a la iglesia, lo hacían ¿qué? 2 veces más hijos del diablo que ellos mismos. ¿Por qué? Porque las actitudes de ellos mismos los llevaban a aquellos creyentes que se allegaban a su lado, los hacían ellos igual que ellos, o peor que ellos, por sus malas acciones, hermanos. A veces es así, y aún de nosotros como pueblo. A veces, hermanos, no hay discernimiento espiritual, hermano, en nosotros como pueblo. A veces quizás llega una visita y a veces no sabemos atender a esa persona. O quizás hacemos cosas dentro de la iglesia que espantan a las visitas. No hay discernimiento espiritual. No lo hay. No lo hay. Y Cristo le dijo a estos hijos de Abraham, a los hombres que tenían la ley, Jesús les dijo a ellos, que eran unos sepulcros blanqueados. Les dio la condición como estaba en el tiempo de Ezequiel. Les dijo que estaban muertos en delitos y pecados y que su condición era la misma. Eran sepulcros blanqueados que por fuera se mostraban hermosos y bonitos, bien vestidos, así como estoy yo. Ay, Dios mío, hay que tener cuidado, hermano. Extendían los flecos de sus mantos y se mostraban muy bonitos y muy hermosos por fuera, pero por dentro, dijo Jesús, le dijo, están podridos, están llenos de gusanos por dentro. Eso fue el mensaje de Cristo. Y ese era el mensaje de amor, ¿o no? Era un mensaje de amor. Ah, pero si, hermanos, si lo escucharan los dirigentes de hoy día, escucharan el mensaje de Cristo, cuando le habló así al pueblo, hoy dirían, tienes demonios dentro. Yo me atrevo a asegurar que le dicen lo mismo a Cristo. Usted está dirigido por Beelzebú. Hoy lo haríamos. Hoy día, si el Cristo estuviera predicando en las sinagogas adventistas hoy día, hermano, yo le puedo asegurar que apedrearían de nuevo a Cristo y lo matarían nuevamente. ¿Sí o no, iglesia? Sí. Sí, porque el mensaje no les gusta. Ahora, hermano, ¿cuál es la condición según el profeta Ezequiel para nosotros hoy día? Apocalipsis capítulo 3. Vayamos allá, hermano. La condición del pueblo adventista hoy día es la misma condición del valle de los huesos secos, hermanos. O sea, nuestra condición, porque yo lo digo por mí, esa es nuestra condición hoy día, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje de la Odisea. Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 dice, y escribe el ángel de la iglesia de los laodicenses, estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni qué,
Quisiera que fuese frío o caliente, dice el Señor, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré ¿de qué? De mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy ¿qué? Enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y ¿qué más? Y desnudo. Este es el mensaje que Dios nos trae a nosotros. ¿Desde cuándo conocemos el mensaje adventista? Pregunto a la iglesia, ¿desde cuándo no lo conocemos? ¿Desde cuándo conocemos el mensaje adventista y estamos en una condición de letargo? Estamos muriéndonos. Y el Señor nos dice que prefiere que estemos ¿qué? Que estemos o fríos o calientes, pero que no estemos ¿qué? Tibios. ¿Y qué es estar tibio, hermano? Estar tibio es tener la apariencia de piedad, estar en la iglesia, traer los diezmos, traer las ofrendas, trabajar en la obra, pero hermano, no estar consagrados enteramente al Señor. Es todavía estar practicando pecados ocultos en nuestras vidas. Es todavía estar practicando malas palabras que salen de nuestra boca. Es todavía tener ese que por cualquier cosita explotamos como un petardo. Estar en la condición de estar tibios, hermanos, es que no trabajamos para el Señor, estamos relajados, llega el sábado y nos comemos y nos vamos a dormir. O estamos en la semana y llegamos al trabajo y ya no hacemos nada por la obra, ya se acabó. Porque ya trabajamos para el faraón, hermano Luis. Eso es estar tibio, eso es estar, hermano, tibio. Porque hermano, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, hermanos? Virsa, ¿qué pasaría si te echaran un balde de agua fría encima en este momento? Brincarías y saltarías rápido, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si te echaran uno caliente encima? De igual manera, peor todavía. Pero estar tibio, te quedas cómodo, estás tranquilito, te sientes bien en la condición en la que estás. Y el diablo te está llevando en esa condición y te sigue llevando y pasamos el resto de nuestra vida y llega Cristo y todavía estamos nosotros tranquilitos sin hacer nada por el Señor, no hablamos, estamos en el trabajo y a veces hablamos más de las cosas del mundo, más del internet, quizás más hablando más de la película que vimos, quizás hablamos un poquito más de aquellas cosas que tienen que ver con el mundo, pero nada de Cristo. Yo no sé si la iglesia me está entendiendo en esta hora, hermano. Yo no quiero que la iglesia en esta hora se sienta que esto es un mensaje de ataque para la iglesia. No, sino que esto es un mensaje que Dios nos está trayendo porque siento la necesidad personalmente de que necesitamos despertar. Sigue diciendo, escuchen bien. Escuchen bien el mensaje de la iglesia a la Odisea. Es un mensaje aplicable a nosotros. Sigue diciendo el versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres ¿qué, hermano? O sea, para salir de la condición tibia, el Señor está diciendo, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas, hermosas, preciosas, para que seas cubierto y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos ¿con qué, hermano? Con colirio, hermano, para que ¿qué? Para que veas, el colirio representa el discernimiento espiritual, para que veas realmente tu condición. Eso es lo que Dios quiere, que veamos nuestra propia condición. Hablamos de que hay que guardar los mandamientos de Dios, pero somos los primeros en violar la ley. Hermano, yo no sé, hermano, de qué manera Dios, hermano, puede seguir hablando a través de su palabra. Pero, hermano, el mensaje de Dios es claro, hermano. Dios quiere que despertemos. Dice aquí el comentario, escuchen bien. Comentario de Apocalipsis capítulo 3. Dice aquí el comentario, tengo el de Apocalipsis 3, 14, 18. Dice aquí así de la siguiente manera. Escuchen bien.
El mensaje para la iglesia de la Odisea es aplicable a nuestra condición. Cuán claramente se describe la condición de los que piensan que tienen toda la verdad, que se enorgullecen de su conocimiento de la palabra de Dios, pero cuyo poder santificador no ha sido sentido en sus vidas. Analicemos, hermano. Jóvenes, analicen también. El mensaje no es para los viejos aquí, para los que estamos ya viejitos. El mensaje es para los jóvenes. Yo sé que hay mucha distracción allá afuera en el mundo. Pero no hay nada mejor que mantenerse fiel al Señor como los 3 jóvenes hebreos y como Daniel. Y vamos a recibir la vida eterna. Pero hermanos, muchos jóvenes cuando Cristo venga, jóvenes adventistas del 7º día, van a querer recibir la corona de vida y no la van a tener porque desearon mejor estar en el mundo. ¿Cierto o no, hermano? A veces venimos a los Estados Unidos de Norteamérica, a la gran nación de los Estados Unidos de Norteamérica, y a veces yo pienso que era mejor quedarse en el país de uno y no estar en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué razón? Porque aquí hay distracción por todas partes. Aquí el diablo está metido en todas partes. A donde quiera que tú vayas, el diablo está presente, hermano. Y claro, en nuestros países de igual manera. Pero hermano, aquí, si estamos aquí, no quiere decir que aquí no podemos ser fieles a Dios. Dios va a tener un pueblo fiel en todos los lugares. Pero si hoy día hay algo que te está distrayendo de lo que Dios quiere hacer en tu vida, hermano, hoy es día que te despiertes, joven, te despiertes y te olvides. Si el juego o la pelota o el baloncesto o aquella porquería que nos atrae, nos llama la atención, está haciendo un hueco, una cabida en tu vida y hoy día no tienes el deseo ni de predicar la palabra de Dios, hoy es el día de arrepentirse, abandonar esas cosas y vivir para Cristo. Si hoy las películas hoy día te están llamando la atención, si hoy el internet, el Instagram, el YouTube y toda esta basura está haciendo estrago en tu vida, hoy es el día de despertar. Hoy día los jóvenes hoy día están viendo pornografía dentro de la internet. ¿Sí o no, iglesia? Hoy día los jóvenes, aún los niños están viendo pornografía, películas X, triple X y todas las X habidas por haber, las están viendo en el internet. Mano, yo sé que el mensaje no es fácil de digerir, pero Dios de alguna manera tiene que hacer un llamado para que el pueblo despierte, hermano. ¿Cierto o no, hermanos? Hermanos, todo eso es violación a la ley de Dios, porque tú estás observando esas cosas, eso te lleva a practicar a ti otras cosas que no son agradables al Señor. No solamente los jóvenes, aún los adultos practican el pecado de la masturbación. Y déjeme decirte, hermano, se necesita el poder de Cristo para vencer ese pecado. Y Jesús lo da. Y te da el poder para vencerlo. Pero necesitamos apartarnos de eso. Ustedes sabían que el don de profecía habla sobre eso. Y ella menciona que cuando nosotros estamos practicando ese pecado de la masturbación, tanto hombre como mujer, porque esto no es solamente de los hombres. Hoy día hay mujeres que son más depravadas que los mismos hombres. Pero la sierva del Señor dice que cuando practicamos ese pecado, ángeles del diablo están a nuestro lado. Hermanos, necesitamos cosas que nos eleven hacia el cielo. Necesitamos cosas que nos hagan ver la hermosura de la santidad de Jesús. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Y dice aquí la sierva del Señor,
Dice claramente aquí, el mensaje para la iglesia de Laodicea es sumamente aplicable para nosotros como pueblo. Ha sido presentado delante de nosotros durante mucho tiempo, pero no se le ha prestado la debida atención. Cuando la obra de arrepentimiento sea ferviente y profunda, los miembros de la iglesia comprarán individualmente las ricas mercaderías del cielo. ¿Cuáles son esas mercaderías que Dios quiere que tengamos? ¿Cuáles son, hermano? Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué más? Para que seas ¿qué? Rico, y vestiduras blancas para que seas ¿qué? Cubierto y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio. Miren lo que dice el comentario de la sierva del Señor en cuanto a ese punto, que lo quiero subrayar, porque eso es lo que necesitamos para tener la victoria, hermano. Ya sé, eso es todo. El Señor no nos exige tanto. Solo eso. Ahora, ¿qué representa el oro refinado en fuego? Miren lo que dice aquí. El oro que Jesús quiere que compremos de Él es el oro refinado en fuego. Es el oro de la fe y el amor. ¿Qué es el oro refinado en fuego? ¿La fe y qué? La fe y el amor. ¿Hay amor para Jesús? Amén. El mundo te está llevando a perder el amor por Cristo. Hoy es el día de volver a los caminos del Señor. ¿Has perdido tu primer amor? Hoy es el día de regresar a los caminos del Señor y volver a experimentar ese primer amor. Cuando tú recibiste ese primer amor en tu vida, hermano, nadie te paraba de predicar la palabra. Nadie te paraba de testificar para el Señor. A donde quiera que iba, hablabas del Señor. Pero si hoy ya no tienes tanto deseo de hablar del Señor, es porque el amor de Cristo ya se está desapareciendo, está menguando de tu corazón. Pero Dios hoy te hace un llamado a que regreses a sus caminos. Hoy Dios, hermano, no todo está perdido. Aunque la condición del pueblo de Dios es como el valle de los huesos secos, no todo está perdido, porque la palabra dice, y se le profetizó al profeta Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué dijo él? Tú lo sabes, Señor. Y el Señor le dijo, yo pondré carne sobre ellos, pondré tendones sobre ellos, y pondré mi espíritu sobre ellos, y vivirán. No todo está perdido, hermanos. Dice aquí, voy a terminar con esto, no se desesperen. Dice aquí, el oro, dice que el oro refinado a fuego es el oro de la fe y del amor, que no tiene ninguna sustancia contaminadora mezclada con él. Las vestiduras blancas son la justicia de Cristo, hermano. Amén por la justicia de Jesús. Porque solo por medio de su justicia hoy día podemos nosotros, hermano, entrar directamente al trono de la gracia, hermano. Solo por la justicia de Cristo. Solo por su sangre poderosa, hermano. Solo por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, que hoy día todavía sigue hablando. Aún pasando más de 2000 años ya, todavía sigue hablando la sangre derramada en la cruz del Calvario, allí en el Gólgota. Todavía sigue hablando, hermano. Y seguirá hablando, hermano. Y seguirá hablando por la eternidad de la eternidad, hermano. Y no hay diablo ni demonio que pueda detener ese poder que tiene la sangre de Jesús. Seguimos leyendo. Quiero terminar. Dame un chancecito. Dice aquí, porque Apocalipsis nos está diciendo que el consejo de Dios es que compremos el oro refinado en fuego, que representa ¿qué? ¿Qué representa? El amor y la fe. El amor y la verdadera fe. Y ese amor y la verdadera fe nos lleva a nosotros a obedecer al Señor, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Nos hace un llamado a que tengamos las vestiduras blancas, que son la justicia de Cristo. Y nos hace un llamado a que tengamos el colirio. A que unjamos nuestros ojos ¿con qué? Con colirio, para que veamos. El colirio es el verdadero discernimiento espiritual que tanto falta hace entre nosotros. Pues las cosas espirituales deben discernirse como espiritualmente.
Hermano, Mensaje Selecto, tomo 2, página 433 dice: la gente que pretende creer la verdad, la gente que pretende creer en la verdad, no será condenada porque no tenía la luz, sino porque tenía mucha luz, pero no sometió su corazón a la prueba de la gran norma moral de justicia. La gente que pretende creer la verdad debe elevarse viviéndola, hermano. La verdadera religión bíblica debe compenetrar toda la vida, refinar y ennoblecer el carácter y asemejarlo cada vez más al modelo divino. Hermano, amén por esa palabra. Necesitamos el colirio. Ahora pregunto yo, ¿entendemos lo que es el colirio? Dice ahí el don profético que es el discernimiento espiritual. Es darnos cuenta nosotros realmente en la condición que estamos. No empezar a sacar excusas, hermano Dani. No es sacar excusas y estar poniendo excusas por los pecados que estamos cometiendo. Es entender de que estamos mal. Es entender de que la ley dice no robarás y estamos robando. Es entender que la Biblia dice no tendrás dioses ajenos delante de mí y estamos teniendo dioses ajenos delante de Dios. Es entender que el sábado es del Señor y todavía seguimos trabajando en el sábado. Hay adventistas que todavía siguen trabajando y yo sé que muchos adventistas quizás me van a escuchar, pero hay muchos adventistas que Dios le está haciendo llamado a que dejen de trabajar en sábado. Que no les roben lo que es de Dios, lo que es de Él. Hay muchos adventistas que no diezman. Mira, se lo meten aquí completo, todito. Y lo que están llevando a su bolsillo es maldición sobre sus vidas. Eso es de Dios. Claro, asegúrate que el dinero esté puesto en donde se está haciendo la obra. El tener verdadero discernimiento espiritual, querido hermano, es que obedezcamos a nuestros padres y no seamos rebeldes. Porque los jóvenes hoy día son muy rebeldes. Muchos de ellos son rebelditos. Los niños, ya mira, desde chiquititos, ya son bien rebeldes. No quieren obedecer. El verdadero discernimiento espiritual nos lleva a nosotros a entender que nuestros padres nos aman y quieren lo mejor para nosotros. Yo amo a mis padres. Y yo sé que ellos quieren lo mejor para mí. Y lo demostraron por todo el tiempo que estuve viviendo con ellos, 20 años que estuve viviendo con ellos. ¿Me regañaban? Sí me regañaban. ¿Me metían unas cuerizas buenas? Sí me las daban y mucho que dolían. Me acuerdo un día que un viejo mío hice una y me dio con la, tú sabes, la hoja de plátano, con lo del medio, la hoja, las cosas largas esas, y me metió una cueriza, hermano, que aquello parecía un látigo romano. Pero gloria a Dios por esas cuerizas que me dio. Gloria a Dios por esos cantazos que me dio. Porque eso me enseñaron a ser hombre. Tener discernimiento espiritual, ese colirio, nos lleva a nosotros a entender que nuestros padres nos aman, nos quieren y quieren lo mejor para nosotros. Aunque para nosotros es lo peor. ¿Cierto o no, hermanos? Tener el verdadero discernimiento espiritual, hermanos, es que le seamos fieles a nuestras esposas. Que no tengamos un amante. En la iglesia adventista hay mucho charlatán. Pues tengo que decirle eso. Hay mucho charlatán que tienen mujeres por el lado, estando casados. Hasta ancianos de iglesia tienen su queridita por el lado. Esos son charlatanes. Esos no deberían de estar ni predicando en los púlpitos. ¿Por qué razón? Porque eso es un pecado y una violación a un precepto de Dios. Tener el verdadero discernimiento espiritual, hermano, es no coger lo que es ajeno. No es desear a la mujer del prójimo.
El tener verdadero discernimiento espiritual es que tenemos una obra que hacer y que no nos debemos quedar sentados sin hacer nada por el Señor. Porque eso, el quedarnos sentados sin hacer nada por el Señor, nos está acarreando debilidad. Nos está acarreando debilidad, crean o no. Una iglesia que no trabaja para Cristo es una iglesia muerta. Hermanos, en Cristo hay poder y en Cristo hay solución. Hoy día Dios nos hace un llamado. Hoy día Dios nos hace un llamado a que nos reformemos y que haya un reavivamiento en nuestras vidas. Hoy es el día de cambiar. Hoy es el día de las buenas nuevas. Todo lo que Dios nos ha hablado en esta mañana ha sido por nuestro bien. ¿De que suena un poco difícil o duro? Sí, lo es. Pero nos ama. Dice el conflicto de los siglos, las últimas palabras del conflicto de los siglos, ¿qué nos dice a nosotros? Que Dios es ¿qué? Que Dios es amor. Dios te ama. Pero no permita que cuando salga por estas puertas en este momento te olvides de este mensaje de hoy. Y si por casualidad se te está olvidando, basta quedar grabado, lo puedes escuchar. Para que te fortalezca cada día más. Para que ames a tus padres. Para que ames a tus hermanos. Para que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y regreses a la fuente de la vida eterna, que es Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.